Así que ahí comenzamos a saludarlos, ¿cierto? A todos, darle las más ricas bendiciones. Hoy con nosotros se encuentra una visita que nos viene desde la capital y de nuestra casa ministerial, la Iglesia La Buena Obra, que está en Santiago. Así que también aprovechamos de saludar a nuestros pastores, a nuestro pastor Adolfo y a nuestra pastora Jimena, y a su familia y hermanos que están un poquito resfriados por la nieve, yo creo. La nieve ahí parece que les trajo un poquito de estrago a nuestros pastores allá en la gran capital. Así que saludamos a nuestra hermana y ministra Débora Rojas. Bienvenida. Reyes. Bienvenida, ministra, a nuestro programa radial. Explíquenos a la gente qué es lo que significa. Acá nuestra hermana, ella va a explicar lo que significa ser ministra. Amén. Saludar igual. Más cerquita. Amén. Bueno, como dijo la hermana Kaira, yo soy de Santiago, de Puente Alto. Por algunas situaciones estoy acá por unos tiempos, acá en Iquique. El tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Oh, se me fue la onda. Se me olvidó. El tema de hoy, algo se llama. ¿Cómo es que se llama? Ya, usted ahí sople. Los buenos tiempos nunca parecieron tan buenos. Y también contarles que ahora tenemos una visita que después, un rato más, va a llegar otra visita. Sí. Así que ahí estamos esperando. Esperando la otra visita, la espera. Mira, búscate 2 Corintios 5:17, amigo. Usted siempre me manda. Por favor. Así es. 2 Corintios 5:17. Ya, vamos para 2 Corintios. Mira, justo parece que el internet hoy ya estamos conectados. Porque ahí 5:17, ¿cierto? Así es. Vamos con 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya. Pero no, pues está mal. ¿Qué pasó? Porque dice que algunas nomás son hechas nuevas, pues. Entonces dice 2 Corintios. Sí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas son hechas nuevas. Deja buscarlo, voy a ver si. ¿Qué dice usted, hermana? No, dice, todas las cosas son nuevas. Todas, ¿ve? Entonces, no son solamente algunas, pues dice, todas las cosas son hechas nuevas. Así es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir nueva criatura, hermana? ¿Que nos vamos a convertir en animales? No. Nueva criatura quiere decir que nacimos, ¿verdad? Una esperanza. ¿Verdad? Dios nos hace unas nuevas personas. O sea que lo que ya antes anhelábamos, hoy día ya no lo anhelamos. Lo que antes, ¿verdad?, nos satisfacía, hoy día ya no nos satisface. ¿Verdad? Hay un amor, ¿cierto? O sea, hay gente de verdad que nos dice, ustedes están locos o fanáticos, ¿verdad? Sí. O por qué pasan siempre hablando de Dios. Pero es porque Dios nos hace una nueva criatura. Él dice que el que está en Cristo, o sea, aquel que aceptó a Cristo en su corazón, ¿verdad? Dios lo posiciona en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, dice la palabra que ahí somos nuevas criaturas. Y al hacer nuevas criaturas, ¿verdad?, es por eso que la gente se enamora de Dios, porque al ser nueva criatura Dios nos pone una nueva esencia, nos hace nuevas personas dentro de nosotros, ¿verdad? Nuevos corazones. Pues la Biblia dice que nuestros corazones antes eran duros de piedra, y dice que Él sacó nuestros corazones de piedra y nos puso corazones de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos. Entonces por eso es que ahora amamos las cosas de Dios. Sí, no es que al nacer de nuevo, no es que vamos a entrar a la guatita de la mamá de nuevo. Claro. Sino yo quería nacer de nuevo. Yo quería tomar. Usted también quería nacer de nuevo, ¿no? A veces uno quiere volver a ser niño, la verdad. Sí, bonito ser niño. Pero dice el Señor que nosotros tenemos que tener corazón de niño. O sea, yo soy un niño para Dios. Sí, es verdad. Entonces ya, después dice, las cosas viejas pasaron. Por eso el título de hoy se llama Los buenos tiempos nunca parecieron tan buenos. O sea, muchos dicen que no, si el salir a carretear, el salir a bailar, el salir a rumbear, mi chico, vale. El mover la pata loca. No. Entonces muchos piensan que salir a bailar, a rumbear, es lo mejor que uno puede ver, disfrutar. Sí. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, esos tiempos buenos nunca van a aparecer y nunca van a ser tan buenos como estar en los brazos de papá. Compartir 5 minutos en los brazos del Señor nunca van a ser tan buenos como disfrutar de nuestra vida. Dice, podemos ver 2 tipos de vidas, ¿ya? Una en la cual el mundo te puede ofrecer la fiesta, la buena mesa, la buena vida, entre paréntesis. Hay hombres y mujeres que podemos decir que no están conformes con un solo hombre, que es cosa de cada cual. Pero Dios nos manda a llamar a que nosotros seamos mujer y hombre de una sola pareja. Porque dice que cuando dice el hombre y la mujer dejarán a su padre y madre, se convertirán en uno solo.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos mujeres? Los convertimos en dos. Y eso quiere decir que cualquier cosa abominable, habla la Biblia que de 2 cabezas, de 3 cabezas, entonces eso no es el modelo de Dios. El Dios dice, tú honrarás a tu mujer, honrarás a tu padre y madre, y dice que ahora uno puede pecar hasta con la vista. Así es. Entonces por eso dice, las cosas viejas pasaron. Mira, búscame en 1 Corintios 6, del 9 al 11, para que terminar esta última momento. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Primera de Corintios 6. 6. Ya, vamos para allá. En el 9, 10 y 11. Vamos. Rellene. Sí, no, aquí estamos buscando. Dice 1 Corintios 9, Ya. 10 y 11. 6, 9 y 11. Mira, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Ya. Ya. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos decir en el capítulo 11? Dice, y estos erais algunos, más ya habéis sido lavados, Así es. ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios. ¿Quién nos puede explicar usted, hermana, de esta palabra tan hermosa? Bueno, que como lo decíamos en un principio, ¿cierto? Que antes la gente, el ser humano, ¿cierto? Anda en sus propios, ¿verdad? Caminos. ¿Verdad? Caminos, dice la Biblia que hay caminos que al hombre, ¿verdad? Le parecen rectos. Sí. Pero al final dice es camino de muerte. Entonces, vamos, ¿cierto? Hacia el pecado, hacia hacer lo malo, hacia hacer lo que es incorrecto. Entonces, cuando antes estábamos sin Cristo, hacíamos esas cosas. Pero que ahora dice la Biblia que cuando, ¿verdad? Nos deleitábamos en esas cosas. Sí. ¿Verdad? Nos deleitábamos en el pecado, nos deleitábamos. Entonces, o nuestra mente y nuestra vida se enfocaba solamente en hacer el mal. Pero cuando ahora somos nuevas criaturas, dice que ahora somos lavados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, ahora que somos lavados, ¿verdad? Un nuevo cambio, o sea, una nueva criatura, porque al ser nueva criatura debemos ser lavados con la sangre de Cristo. Y cuando somos lavados por la sangre de Cristo, ya, ¿verdad? Amamos otras cosas, ahora andamos en otros caminos. ¿Y cuál es el camino? Es amar a Dios, ¿verdad? Es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es que igual muchas veces nosotros decimos ya, amemos a nuestro prójimo, ¿cierto? Pero uno tiene que aprender también que el hecho de amar a la otra persona, la tiene que amar tal y como es, porque uno ama a la persona. Yo siempre he dicho, Dios no aborrece a la persona, Dios no desecha a la persona, ¿cierto? Dios lo que aborrece es el pecado. Pero a nosotros como personas, ¿cómo Dios nos va a aborrecer si Él nos creó? O sea, somos hechos, o Él pretende que nosotros lleguemos a ser, ¿cierto? Nos lleguemos a poder enfrentar en la vida como su Hijo Jesús a lo mejor también se enfrentó, y como Él también actuó frente a diferentes situaciones que se le fueron pasando o colocando dentro desde que Él nació, ¿cierto? Hasta sus 33 años que Él murió en la cruz. Por eso nosotros siempre tenemos que dejar en eso bien claro, que Dios no te aborrece a ti, sino que lo que aborrece es el pecado que llega a ti, Claro. para poderte destruir, para que tú no puedas cambiar, para que no llegues a ser esa persona que Dios quiere que tú seas, que tener esa comunión que Dios quiere que tú tengas con Él, ¿cierto? Poder cambiar tu manera de ser, tu manera de vivir la vida. De decir que no solamente, por ejemplo, uno va a ser feliz en fiestas, sino que también uno puede ser feliz pasando tiempo con su familia, ¿cierto? Sí. Compartiendo con su familia, compartiendo con su padre, con su madre. Porque también Dios nos dice que nosotros tenemos que saber honrar a papá y a mamá. También nos dice que también tenemos que saber honrar a nuestro Padre Celestial que nos creó. Pero también tenemos que saber y aprender a pasar tiempo con aquellas personas que necesitan de nosotros, que necesitan que estemos ahí, no solamente cuando ellos están bien, sino que también cuando ellos necesitan que tú los vayas apoyando. Porque esa es la función de nosotros como evangelistas. Jesús iba a aquellos que lo necesitaban, a los enfermos. Jesús no iba a los ricos. Claro. Jesús iba a los pobres y a los pobres de corazón.
¿cierto? A ellos ella que le llevaba una parábola, ¿por qué no les decía, oye, no sé, hoy día si no haces esto, mañana te va a pasar esto? No, él les hablaba con parábola, como para que ellos no dañaran su corazón y para que ellos fueran aprendiendo de que habían otros momentos para poderlos disfrutar también. Claro, lo que usted decía, ¿verdad? Lo que pasa es que la persona que está sin Cristo y que no conoce a Cristo, que no conoce a su Creador, ¿verdad? No está malo ir a fiesta, pero lo que sí es que la persona busca la felicidad en algo equivocado. Exacto. Busca la paz, la tranquilidad en algo que es temporal, porque probablemente va a ir quizás a juntarse quizás a un club social o quizás a divertirse, cualquier cosa, pero después eso va a pasar. Y se vuelve, ¿verdad?, a su propia, en su interior sigue esa tristeza, ese vacío, que dice, ¿por qué yo soy así? ¿O por qué tengo esta tristeza? ¿Qué hago? ¿Verdad? Pero solamente aquel que puede llenar y sacar esa tristeza del corazón es teniendo a Cristo en su corazón. Por eso yo siempre veo mucho a veces pensamientos que dice la gente. Hay uno que dice que aunque uno tenga un reloj que le haya costado 5.000 pesos, y un reloj que le haya costado, no sé, como 350.000 pesos, los dos van a dar la hora. Si uno dice se compra una bebida o un agua que le va a costar 1.000 pesos y otra persona puede comprarse un agua que le va a costar 3.000 pesos, pero las dos te van a saciar la sed, ¿cierto? O una cama, las dos van a cumplir la misma función. O un auto, si tú le colocas que vas a cierto lugar en el auto, en cualquiera de los dos autos, no importando el precio, tú vas a llegar al lugar de destino. Si tienes una casa de 300 metros y una de 3.000 metros, pero si tú no tienes con quién compartir esos espacios, vas a estar solo en ambas casas. Por eso dice Dios que cuando nosotros aprendemos a buscarlo, ya no nos encontramos vacíos. Incluso ya nuestro corazón no está triste, no está contristado. Nuestra manera, nuestra cara empieza a brillar, empieza a tener otro resplandor, ¿cierto? Nosotros mismos, yo puedo hablar porque yo estuve en los dos lados. Estuve en los lados donde mis fiestas eran de domingo a domingo, ¿cierto? Donde tomábamos alcohol. Pero ¿qué pasaba? Que eran un momento. Que era un momento solamente. Después cuando ya tú llegabas a tu casa, dormías, ya todo eso desaparecía y volvías a tu realidad. Claro. ¿Cierto? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Nosotros igual hacemos compartir. Igual compartimos con la gente que está alrededor de nosotros, pero es un diferente compartir. Es un compartir donde tú pasas un rato agradable, donde tienes una conversación agradable. Ya no es cosas en exceso, sino que tú ya sabes y aprendes a disfrutar de las personas que están al lado tuyo. Y aprendes también a discernir, ¿cierto?, quiénes son las personas que están a tu lado y en qué manera tú las puedes ayudar o cómo te van a ayudar ellas. Y esa es la diferencia de cuando uno está en Cristo, cuando tú conoces a Cristo. Las cosas los procesos que tú vas pasando, los vas mirando de otra forma. No los vas mirando como si fuera un castigo, sino que los vas mirando, no sé, perdí mi trabajo. Si yo estoy en el mundo, o en lo secular, como se dice, ¿qué voy a decir? Pucha, me echaron porque a lo mejor mi compañero no se arruchó el piso. O no sé, me echaron porque me tenían mala, ¿cierto? Pero cuando uno ya tiene otra mentalidad, una madurez, uno dice, bueno, a lo mejor era el tiempo de estar en ese trabajo. Puede que ahora venga algo mejor para mí. Solamente tengo que esperar el momento, la hora, para poder hacer las gestiones necesarias para poder obtener el trabajo que está ahí para mí. Claro. ¿Cierto? Ahora usted misma viene de perder, ¿cierto?, a su cuñado. Pero yo creo que si hubiese estado en el mundo, aunque usted siempre ha sido cristiana, ¿cierto? Pero a lo mejor hubiese pensado, es un castigo. O su hermana hubiese dicho, es un castigo. A lo mejor fue mala, a lo mejor Dios me habló y yo no lo quise entender, no le quise obedecer y por eso se llevó a mi esposo. Claro. Pero cuando uno ya es cristiana de siempre, uno ya no tiene esa mentalidad, ya no piensa así, sino que solamente él adelantó su partida, pero ya el día de mañana nos vamos a juntar y nos vamos a poder ver y decir cómo está, ¿cierto? Exactamente, como veníamos conversando en el auto, como decía recién, la felicidad es momentánea. Sí. Hace dos o tres fines de semana atrás hablamos del gozo. Pero cuando uno tiene el gozo del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, aunque parezca doloroso la partida de un ser querido, ese gozo que está en nuestra vida, que el Espíritu Santo, pasa a cubrir todo el dolor. Y ahí es donde Dios te puede decir, ¿sabes qué? ¿Para qué te preocupas tanto?
O sea que en el cielo vas a tener una eternidad para vivir con Él. Sí. ¿Es doloroso verlos partir? Sí. Es doloroso porque tú no vas a poder compartir una vez más con ellos. Pero a la vez tienes que tener la confianza y el confort de decir, no, si se fue al cielo, se fue con papá. Era un verdadero hijo de Dios. Claro. Ahora, como decíamos recién, muchas veces nosotros vamos a tomar decisiones, o venimos de haber tomado decisiones erróneas, como lo hablaba recién aquí en 1 Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Ya? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, en la próxima semana vamos a hablar de un tema que se llama un mundo fuera de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esta palabra el Señor? ¿Ya? Que cuando dice todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacer lo que yo estime conveniente. El Espíritu Santo dice en el Génesis 1 que se paseaba por la faz de las aguas. Nosotros somos, está comprobado que nosotros somos 75% agua. Sí. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero Dios nos da ese 25% de autonomía, de decidir por nuestros propios medios de qué querer hacer o qué cosa, ¿Y quién llegará a ser? qué quiere llegar a ser. Entonces, yo tengo una identidad. Entonces, todas las cosas me pueden ser lícitas, el salir a bailar, como decía la hermana, el salir a compartir, poder disfrutar. Pero cuando uno peca deliberadamente, ¿y qué es lo que es pecar deliberadamente? Cuando una persona está casada con otra y adultera sin freno, ese es un pecado deliberado. Entonces, muchas veces, cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿ya? ¿Me puedes buscar Mateo 7? En delante lo veníamos leyendo, Gira. Cuando Dios dice que nosotros, el Padre a nosotros nos da todas las cosas, ¿ya? Mateo 7, 11, si no me equivoco. Pues vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, cuando nosotros pasamos a ser hijos, porque les van a decir, tenemos que tener la identidad de hijo. Cuando yo paso a ser hijo de Dios, muchas veces nosotros vamos a seguir pecando, vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir cometiendo errores. Pero ¿de qué forma nos mira Dios? ¿De qué forma? Que cuando vino Jesús y le dijo a sus discípulos, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo hago mi confesión de fe, cuando yo le digo al Señor, Señor, entra en mi vida, Padre amado, entra en mi vida, en mi corazón, que el Espíritu Santo me llene, que Jesús, yo lo recibo en mi corazón, ¿cómo me mira Dios? Como hijo. Pero Él me mira como papá. Ah, claro, claro. Él nos mira a nosotros como papá y a nosotros nos mira primero la condición de hijo. Porque ¿y dónde después hay gente que podría decir, ¿y dónde sale eso? Que Dios no va a mirar el pecado. Cuando llegó Pedro, negó a Jesús 3 veces. Sí. Y mucha gente me va a encontrar medio loco, pero Pedro fue casi el que dividió la iglesia. Porque Pedro se llevó a 7 de los discípulos, dijo, ya cabros, saben que hasta aquí llegó la cosa, y se fueron. Y se fueron a pescar. Entonces, Jesús, ¿a quién fue? ¿Fue a los 7 discípulos o fue a Pedro? Fue a Pedro. Entonces, cuando llegó donde Pedro, dijo, hey, Pedro, echen la red para allá, ahí van acá. Y Pedro dijo, este milagro lo conozco. Ya caché que está ahí, se tiró al agua y fue a donde él. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? Oh, Pedro. No, pero llegó así. Le dijo, ven para acá, cabezón. Le dijo, lo abrazó, le dijo, venga, mi niño mocho. A ver, ¿me quiere o no me quiere? Sí, Señor, sí te quiero. Pero ¿por qué? Así? Y lo trató como hijo. Así es. Le dijo, ¿me amas? Si sabes que te amo. No, y la batudez que tiene el Pedro, le dijo, pero si tú sabes que te amo, ¿por qué dudas? No, porque tengo que convencerte a ti de que realmente tú me amas a mí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, mucha gente piensa y te crucifican. Y el mundo hace que tú veas a Dios como un Dios castigador. Sí, Dios disciplina. Dios te restaura, Dios te... Si es tu papá. Pero Dios primero te ve a ti como hijo. Dios te llama, te abraza, te dice, ¿me quiere mi niño mucho? Sí, papito, te quiero. Y después viene y dice, ya ven, apacenta mis ovejas. ¿Y qué hizo Pedro? Ya cabrón, vamos, devolvámonos, porque llegó el maestro y hay que hacer la pega. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, claro, Pedro dijo, voy a volver, dijo.
a los buenos tiempos. Voy a volver a esos tiempos en donde yo andaba por la mar, disfrutando como el Titán y así, pescando. Pero Jesús le dijo, no, pues cabrón, tú tenías un llamado. Aquí vais a tener mejores tiempos. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Cuando recibió el poder del Espíritu Santo y la autoridad, se paró y 3.000 personas se convirtieron. Se calcula que son 3.000 varones, porque en ese tiempo se consideraban solamente los varones, no se consideraban mujeres ni niños. Y se consideran más o menos entre 9.000 y 10.000 personas que fueron realmente convertidas, con familia y todo. Entonces, si vemos eso, ¿qué mejor satisfacción? Que yo creo que ir a bailar una rumba, que ver las almas salvadas y a los pies de Cristo. ¿Qué mejor ver una mujer que llegue postrada a los pies del Señor y le diga, papito, y Dios no te pregunte nada, y te diga, ¿quién me ha tocado? Papá, yo te toqué. Jesús, yo te toqué. Jesús no le dijo, ¿por qué pecaste, mujer? Eres pecadora, te vas. Le dijo, tu fe Te ha salvado. te ha salvado. Ni siquiera le dijo, tu fe te perdonó, tu fe te sanó, tu fe te hizo esto. No. Le entregó el combo completo. Cuando tú vayas al McDonald's, te dan papas fritas, bebidas, churrasco, toda la hamburguesa, todo eso. Pero en un solo combo. En un solo combo. Y aquí Dios le entregó la salvación, le entregó, ¿cuánto se llama? El perdón, la restauración y la sanó. ¿O no, hermana? ¿O estoy muy equivocado en eso? No, claro que no. De hecho, cuando usted estaba hablando, y me acordé de la mujer, ¿verdad? Que Jesús estaba con sus discípulos y dice, me es necesario pasar por Samaria. Y cuando dice que pasó, dice que estaba junto a un pozo y que había una mujer, ¿verdad? Sí. Y Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Entonces, Jesús le dijo, ella le dice, bueno, Jesús le dice, si ella toma de esta agua, dice, va a seguir teniendo sed. Entonces la mujer no le entendió, pero Jesús le dijo, la sed, el agua que yo doy, dice, salta para vida eterna. Entonces de pronto Jesús la mira y le dice que, como que le habla de su marido, y la mujer le dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, dice, y el que hoy tiene, dice, no es tu marido. Entonces la gente, claro, ¿por qué tiene? Porque recién hablaba, ¿verdad?, de muchas personas que engañan a su esposo o a su esposa, o quizás a lo mejor al novio tiene muchas, ¿verdad?, ha tenido muchas parejas, pero ¿cuál es la razón? Es porque no le han llenado esa sed que esa persona tiene. Hay una sed dentro de ella o dentro de él. Hay una sed, es decir, algo está queriendo beber, ¿verdad? Hay algo que necesita, ¿verdad? Y esa persona no está entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a llenar? Entonces, es como el agua, ¿verdad? Que yo aquí, ¿verdad? Tengo un agua, ¿cierto? Pero yo la tomo y después mañana me va a volver a dar sed. Pero el agua, ¿verdad?, que da Jesucristo, esa agua, ¿verdad?, eterna, yo no voy a tener sed jamás. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús, cuando le dice eso, la mujer va corriendo hacia la ciudad y dice, aquí hay ¿verdad?, un profeta, dice, porque me ha dicho mi vida. Entonces después de que, ¿verdad?, Jesús viene y se encuentra con ella, Dios nos ama tanto que Él se detiene por una persona. Porque sabe que a veces pensamos que Dios está solamente, ¿verdad?, en las multitudes. Pero Dios no está en las multitudes solamente. Dios se detiene por una persona. Sí. Jesús dijo, me es necesario, dijo, pasar por Samaria, porque Dios le era importante a esa mujer que estaba ahí, que había sufrido, ¿verdad?, su vida, ¿verdad?, tratando de llenar ese vacío que ningún hombre le había llenado. Por algo tenía 5 maridos. Entonces, después de que ella viene, ¿verdad?, y tiene un encuentro con Jesús, lo primero que ella hace, ¿verdad?, es correr y anunciar acerca de Jesucristo, porque eso era, había encontrado la razón de vivir. Entonces eso es lo que Jesús viene a hacer a nuestra vida, llenar, ¿verdad?, esa sed que a veces buscamos, ¿cierto?, en hombres o en mujeres o en un buen trabajo o en un buen, ¿verdad?, una buena casa o quizás un buen auto. Claro, en un buen auto. Pensamos que eso nos va a llenar, ¿verdad? Pero cuando la persona tiene eso, quiere más y quiere más. Es la ambición. ¿Por qué hay gente ambiciosa? Porque no ha encontrado, ¿verdad?, el verdadero sentido de la vida y piensa que está en las cosas materiales, piensa que está en un logro, piensa que está en un título, piensa que está en un cargo. Pero la verdadera satisfacción de nuestras vidas es Cristo. Es la plenitud, ¿verdad? Él es mi plenitud. Hay una canción que dice, Cristo, eres mi plenitud. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos, ¿verdad? No es muchos amigos, no es tener una buena conversación, que sí, que son añadiduras, ¿verdad? Es una buena conversación. A mí por lo menos me gusta tener amigos, y quizás no muchos, pero sentarme y conversar y reírnos y hablar de algo común. Esas son añadiduras, ¿verdad? Quizás tener un auto, una casa, una gente que te ame. Esas son añadiduras, pero que no van a saciar la sed que nosotros necesitamos. Claro. Que nuestro espíritu necesita. Claro. Porque siempre uno cuando va conociendo a Cristo,
uno va, por ejemplo, nos pasaba con la persona que va a venir, bueno, ella les va a contar más a fondo su vida, pero uno va viviendo nuevas experiencias, que uno lo van dejando, oye, esto existía, y esto podía pasar, yo nunca lo había visto así, nunca había conocido una cosa así, ¿cierto? Porque cuando uno va comenzando a conocer lo que es, lo que fue y lo que será, ¿cierto? Nuestro caminar por ser cristianos, creer en Cristo, ¿cierto? Uno siempre va con cosas nuevas, nunca es lo mismo. Uno amanece, ¿cierto? Pero en ese amanecer siempre hay algo que te va a pasar que tú no lo tenías contemplado que te iba a pasar. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un tiempo, ¿cierto? Muchos hacen una planificación. Hoy día, no sé, pues voy a hacer esto, a esta hora almuerzo, a esta hora la 11. Pero, ¿qué pasa cuando tú conoces a Cristo? Ya eso no existe. Porque tú puedes decir, ya, voy a almorzar a las 12. Pero a veces recibes una llamada, hey, hermana, ¿puede venir a mi casa? Necesito hablar con usted. Y ya no almorzaste a las 12. Porque Dios ya colocó otro propósito, otro hacer para poder seguir evangelizando, ¿cierto? Para poder seguir presentando a esas personas a un Dios que sí se preocupa de uno, que sí quiere un cambio, que sí te quiere moldear, que sí quiere que tú tengas una vida diferente, pero con alegrías. Y que, como decía mi esposo igual, que tú no conozcas a ese Dios castigador del cual se habla en el Antiguo Testamento. Un Dios que decía, no, si mi pueblo no me adora, o si mi pueblo no se convierte, como pasó, ¿cierto?, con Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, que cuando Dios le dice, no, si no hay 5 que crean en mí, yo lo voy a destruir. ¿Me entiendes? Hoy en día no es ese Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino y se convirtió en carne para poder conocernos, para poder ver cómo éramos nosotros. Porque Dios no había conocido cómo era su Hijo en la tierra, porque Él es un ser, ¿cierto?, superior, sobrenatural. Entonces, Él no sabía cómo nosotros nos comportábamos en la tierra. Y por eso fue necesario que viniera Jesús para conocer a su creación, para decir, ¿por qué están fallando? ¿Por qué no tienen la confianza en mi Padre como yo la tengo? Entonces, no sé, me imagino, tiene que haberle dicho a Jesús, ¿sabes qué, Padre? Es necesario que yo baje a la tierra. Es necesario que yo pase tiempo con tu creación. Pero es necesario que yo baje convertido en carne, igual como lo son ellos. No quiero bajar en espíritu, sino que quiero bajar convertido en hombre, nacer del vientre de una mujer, ¿cierto? Poder pasar todas esas etapas que tus hijos están pasando, que tu creación está pasando, para poder yo acercarme más a Él, afiatarme más a ellos y saber por qué no tienen la convicción de que tú eres Dios, de que tú eres un Padre que todo lo puede, que todo lo da. Claro, o sea, bueno, la verdad que Dios todo lo sabe, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es soberano, Él sabe todas las cosas. La Biblia dice que Jesús vino, ¿verdad?, a la tierra, enviado por el Padre, ¿verdad?, a morir por nosotros. Pero dice que en su caminar, ¿verdad?, hoy en día dice la Biblia que Él, ¿verdad?, se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él, dice, las vivió. Sí. Vivió nuestras debilidades. Vivió cuando quizás se sintió abandonado, se sintió rechazado, se sintió quizás solo. Sintió quizás a lo mejor que quería que lo entendieran, pero quizás nadie lo comprendía. No. Jesús sintió todas las debilidades que nosotros sentimos en carne propia. Quizás cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando quizás nos sentimos, no sé, incomprendidos quizás por nuestros padres o quizás por nuestros familiares, amigos. Jesús lo vivió. Entonces por eso era necesario que Él viniera a la tierra primeramente a morir por nosotros, ¿verdad? Y también porque dice que ahora Él se compadece. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Es su amor. Él se compadece de nuestras debilidades. Porque eso es que Él no nos abandona. Es por eso que Dios es tan bueno que aún así cuando Él subió, dice que pediría Él mismo al Padre que Él enviara otro consolador. El Espíritu Santo, dice. Que el cual, dice, el mundo no le puede conocer porque no le ve ni le conoce, dice. Pero dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad?, en nuestro caminar. Entonces es tan hermoso conocer a Jesús. Porque la gente piensa
piensa que Jesús es impopular, ¿verdad? Jesús pareciera que es algo retrógrado. Sí. Nombrar a Cristo, nombrar la palabra de Dios. Pero cuando tenemos un encuentro real con Jesucristo, ¿verdad? Un encuentro real con la palabra de Dios, sabemos quién es Dios, sabemos que Él es real, sabemos que Él es verdadero, sabemos, ¿verdad?, que solo en Él nuestro sentido de vida está solo en Jesucristo, no está en una familia. Sí, todas esas añaduras y es bonito, no está en un auto, no está en una carrera, no está en nada de eso, porque podemos tener todo eso, pero sentirnos vacíos por dentro, Sí. no tener sentido a la vida. Es que esa es la gran diferencia. Antes muchos se decían, a Dios lo trataban de Yahvé, ¿cierto? De Jireh, de Adonai. Pero cuando Jesús vino y nos dejó estipulado cómo le podíamos decir, ¿cierto? Que le podíamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Claro. Entonces ahí también hubo otra relación. Y eso es la que mucha gente hoy en día igual se está perdiendo. Poder conocer a un Dios, claro, que no va a ser que nosotros pasemos, que no pasemos necesidades, porque las necesidades están, pero esa necesidad que vamos a pasar, la vamos a pasar con una diferente mentalidad. Ya no va a ser así como tan agobiados o tan derrotados como en su momento lo pasamos. Yo me acuerdo que antes cuando no tenía dinero, Se desesperaba. yo me desesperaba y me sentía mal. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si necesito pañales, necesito leche y no hay. Cuéntale qué te hizo Dios. Y una vez nosotros teníamos Una de tantas. una de tantas, porque yo siempre fui más cabezona, debo reconocer, que me costó mucho acercarme a Dios. Lo sentía como un Dios muy lejano, y yo decía, ¿qué se va a preocupar Dios de mí si yo soy, no sé, hay tantas hormigas en la tierra que yo soy una hormiga más? Entonces, ¿qué va a estar preocupado Dios de mí si teniendo tantas personas que están con Él, que saben quién es Él? Entonces, ¿qué se va a venir a preocupar por mí? Y yo acompañaba a Víctor a la iglesia, y un día estábamos en Antofagasta. Entonces el pastor va y pide la ofrenda, y me acuerdo que tenía, no sé, no me recuerdo bien si eran 2.000 pesos o 3.000 pesos en su bolsillo. Entonces él fue y dio la ofrenda. Después el pastor pide una ofrenda de amor, y Víctor dio la ofrenda de amor. Entonces cuando ya salimos, yo le digo, negro, no se te olvide que hay que comprar pañales y leche para los niños. Y me dice, negra, es que, y más encima para que nos vamos, porque teníamos que tomar locomoción para podernos ir a la casa donde estábamos. Aunque igual nos podíamos ir caminando, pero como salíamos tarde con los niños. Y me dice, negra, es que me quedan 1.000 pesos. Y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo te van a quedar 1.000 pesos si traías tanto? Sí, me quedan 1.000 pesos. ¿Y lo otro qué lo hiciste? No, que el pastor dio la ofrenda, más la ofrenda de amor, entonces, pero ¿cómo le digo yo se te ocurre dar si primero están tus hijos, después están los demás y ellos tienen harta plata? ¿Qué van a necesitar la plata que nosotros tenemos? Le dice medio show. Qué raro en las mujeres que hagamos show, debo reconocerlo. y en eso que vamos saliendo, justo vamos pasando por los estacionamientos. Habíamos caminado una cuadra ya y estamos llegando al punto donde tomábamos la micro. Y yo me metí entre medio de los vehículos que estaban estacionados. Y en eso el Víctor va y se agacha y me dice, toma, ahí está lo que Dios ofrendé, Dios te lo devolvió para taparte la boca. Toma, ahí está. Ahí está, me dice. ¿Me entiendes? Pero entonces, por eso digo, todos, no es que uno pase. ¿Por qué nosotros contamos nuestras cosas? Porque todos pasamos cosas diferentes. Y también lo hacemos para avergonzar al diablo, no para avergonzar a la persona, no para avergonzarme a mí, ni nada por el estilo, sino que es para avergonzar al diablo de que en muchas cosas él te quiso ver derrotada. Te quiso decir que si tú no vales nada, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo yo me iba a ver predicando en una radio? ¿Me entiendes? O cuando yo en mi vida iba a pensar que iba a ser canuta. Si yo prácticamente cuando pasaban predicando los evangélicos en el sector donde yo vivía, yo colocaba las cumbias lo más fuerte posible. ¿Me entiendes? Ahora se la pone a usted. Ahora le cambian la radio. ¿Me entiendes? Entonces uno de repente no se ve en estas situaciones, nunca va a pensar que va a estar en estas situaciones. ¿Me entiendes? Entonces uno de repente, claro, uno lo cuenta, pero la gente también dice, oh, yo también lo viví. Entonces uno se da cuenta que ya no eres tú nomás, sino Sí, que hay muchas personas que también han vivido la misma situación. Mi mamá, ella es una de las, bueno, mis tíos conocieron a Jesús allá en Argentina, en el 75, cuando pasó todo lo del golpe de Estado, se fueron. Y bueno, mi mamá, ella le mandaba caseta acá a Chile. Entonces ella decía, no puedo creer que mis hermanos se volvieron canutos. No puedo creer, decía, no. Y ellos empezaron a predicarle, a hablarle de Jesucristo, hasta que ella empezó a conocer al Señor, hasta que un día dijo ya. Y de ahí dice que ella entró un día a la iglesia y sintió
tanto el amor de Dios, que desde ese día dice, bueno, hasta el día de hoy, ella nunca más se ha apartado de Dios. Nunca más. Y ella... y bueno, su esposo se convirtió, ¿verdad? Mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, los esposas de mis hermanos, ¿verdad? Y ¿por qué Dios es tan bueno? Claro que a todos les pasa lo mismo. O sea, no quieren oír de Jesús. No quieren oír de la palabra, porque pareciera que es aburrido. Pareciera que de nuevo lo mismo, los canutos, ¿verdad? Pero cuando conocen a Cristo, ¿verdad? Y hay un encuentro con Jesús, son los ojos abiertos, o sea, nuestros ojos se abren, decir, oye, esta es la verdad. Cristo es la verdad. Uno cambia su mentalidad. Claro, cambia la vida completa. Es lo mismo ahora. Se viene una crisis, ¿verdad? No solo en Chile, sino mundial. Sí. Pero nuestra confianza, o sea, los que conocemos a Cristo, nuestra confianza, ¿verdad? Está en Jesús. Que Él es quien, ¿verdad? Nos sustenta. Hay una paz, ¿verdad? Es decir, bueno, la Biblia dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y no solo habla de dinero, sino en todo aspecto, ¿verdad? Porque Él es mi Padre, ¿verdad? Entonces, hay una paz en todo sentido, no solo en lo económico, sino en todo sentido. Hay una paz en nuestros corazones, porque sabemos en quién hemos creído, que Él es fiel. Sí. Él es fiel, Él es un Padre fiel. Un Padre que no abandona, ¿verdad? No, así es. Así es. ¿Tú sabes qué fue el mejor amor que uno puede haber sentido? Más que el amor de una pareja, más que el amor de unos hijos, más que el amor de cualquier cosa, supera el amor de Jesús. Ese amor de Cristo. El que haya soportado latigazos, combos, escupitajos, esas coronas de espinas, esos latigazos de espalda, para que yo el día de mañana no llegara al tribunal de Cristo y llegara Jesús ahí al lado mío, me abrazara y me dijera, ¿sabes qué, papá? Y le mostrara al papá sus marcas, sus huellas, y le dijera, papito, yo morí por él, yo morí por ti, por todos aquellos que están aquí en la tierra que tú me diste, Señor. Yo intercedo por ellos, papá. No mire su pecado. Le dice Jesús, mírame a mí, que yo pagué por ellos, dice el Señor. Porque son míos, tú me los regalaste, tú me los diste. Y yo soy abogado de ellos delante de ti, papá. Y es el mejor regalo de regalo de cumpleaños, regalo de la vida. Porque muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas bien. Muchas veces pensamos que ir a una discoteca, bailar, disfrutar, que te tiren agua con una copa en la mano, piensas que eso es lo bueno. Pero eso no es bueno. Y si lo viviste, claro, parecen buenos tiempos. Pero los tiempos con Cristo no tienen comparación. Como dice la alabanza, de su amor, de su bondad. Porque de tal manera me amó. ¿O no, amada esposa, no, amada hermana? Así es. Seguimos saludando a aquellas personas que nos ven en el canal de Guerreros de Cristo. Ahí saludamos a Carlita. Guerreros de Cristo Chile. Guerreros de Cristo Chile. Saludamos a Carlita Donaire, que quiere saludar a su mamá, dice, y a su hermana que nos están viendo. Ahí dice, hola tío, soy la Maciel. La Delia, la Anita te dice, canta lindo, te dice. ¿Quién dice? La Anita. La Anita dice, canta lindo. Así que ahí también saludar a Bárbara Belén, dice, te amamos y te extrañamos de bonita. Así que ahí, lo siento mucho, la vamos a tener por acá, así que acá nosotros la vamos a regalonear. Como en una de esas se queda por acá. Hermana, diga que aquí la atienden mal. Sí, para que nadie venga. No, pero bienvenidos todos aquellos que quieran venir. No, mañana por si acaso la vamos a regalonear, pero le vamos a hacer solamente ensalada de lechuga con tomate, Sí. nada más. Nada más. Yo con huevos duros estoy... Más encima no sale económica, mira, huevos duros. No, hoy en día está cara la bandeja de huevos. Así que ahí, mire, les voy a compartir un texto bíblico que dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo, dice, en Cristo que me fortalece. ¿Quién habla acá en Filipenses? Pablo. Pablo. ¿Cierto? Sí. Así que por eso uno acá también nos dice, acá él nos da a conocer cuando le hablaba a los filipenses, que él, a pesar de que él venía de una parte, ¿cierto?, de un estatus social, donde él tenía que hacer así y tenía sirvienta. Hija mía, hacía. no se levanta la hermana Carol. Ah, la hermana Carol, linda, preciosa, te quiero mucho. Mañana espero verte allá. Igual que a la Sayumi, a la Jamie y al Michael y al Kevin. Así que espero mañana tenerlos allá en la casita. Siguiendo con el tema. ¿Cierto? Entonces, él era cosa de que solamente tronara los dedos, mandara a su sirviente y ni siquiera se iba a... Tengo eco. Eco, ahí sí, se acabó. Y ni siquiera se tenía que levantar de su asiento, porque era un soldado. Entonces, y por eso él nos dice, pues, él estuvo en la pobreza, estuvo en la riqueza, no le faltaba nada, pero aún así, dice, cuando conoció a Jesús, todo cambió, su manera de ver las cosas, ¿cierto? La venda que él tenía en sus ojos de poder perseguir a alguien que nunca le había hecho ningún daño, solamente solamente lo que hablaba la gente. Porque él no era de esos que iba y decía, yo soy Jesús y te voy a hacer la vida imposible. Solamente la gente, ¿cierto? La gente era la que iba pasando. De hecho, un día toqué un tema con una persona que Jesús cambiaba constantemente de look. ¿Sabías tú eso? Ah, no. ¿Sí? ¿Sabías tú? No. Porque cuando cuando fueron con Judas a aprenderlo, solamente la gente que estaba alrededor de ellos sabía quién era Jesús. Y de hecho, claro que sí, pues. Le dijeron, ve, dinos quién es. Y él dijo, yo al que bese, ese es Jesús. Y Jesús constantemente tenía cambio de look, de repente aparecía crespo, de repente aparecía con el pelo liso. De verdad, si ustedes lo miran la historia, miran realmente la historia, tenía distintos looks, porque no se dejaba muchas veces que la gente lo viera quién era. Entonces cuando veían la multitud, veían, iba Jesús con sus discípulos. Y Jesús le decía, Jesús le decía, ustedes me siguen por los panes y los peces. Espera, que está muy alto, hay mucho eco. Entonces, por eso tocábamos el tema que hay gente que se está preocupando mucho por el look. Hay gente que se lisa el pelo, otras que se tiñen, y se preocupan tanto, oye, ¿por qué te tiñes el pelo? ¿Por qué te cortas el pelo? Y no ven el corazón. Entonces, cuando Judas te llegó al lado de Jesús, le dijo, el que bese, ese es el Jesús. A lo mejor Jesús en ese momento estaba con mucho pelo, con una chaqueta larga, entonces era reconocible. Nosotros constantemente cambiamos de look, cada 3 meses nuestro pelo crece. Y de verdad, yo cuando me corté el pelo, uno, como quien dice, rejuvenece un poco más. ¿Me entiendes? Yo rejuvenecí a los 20 años. O sea que yo me pinté el pelo porque tengo unas poquitas canas. Yo igual tengo. Pero son los visos, Lo que pasa es que yo fui a Santiago y anduve por Cajón del Maipo. Te trajiste la nieve. Me traje la nieve. Ya veo. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros vamos a tener distintas temporadas, sí, distintos cambios de look, pero igual que tocaron un tema un día, que si quiero que ustedes me digan este tema, cómo lo miran como mujer. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están conviviendo? Que, claro, con el primer matrimonio no pudieron establecerse como pareja, pero se separan y después tienen otra pareja. Y yo conversé con estos días con una persona que fue recriminada porque estaba conviviendo con una persona. Entonces, yo siendo Jesús, yo me pongo, voy a hacer un ejemplo, yo voy a hacer no es que sea un falso profeta, nada, pero yo mirándolo como mira Jesús, como dijo usted, hermana, le dijo Jesús a la mujer samaritana, dijo, 5 hombres tenido más que el que tiene ahora, no es tu marido. Sí. Pero no le dijo, oye, ¿por qué ir con él? No la criticó. No la criticó. No quiere decir que es bueno o no. ¿A qué voy yo? Es que hay pecados más horrorosos
que una mujer que convive con una persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le dije, ya, si yo le digo a esta persona que se separe, y el hombre busca otra persona, ¿no sería mejor decirle, ¿sabes qué? Oremos para que Dios le vaya dando orden a ustedes y Dios les vaya revelando ese ordenamiento, como pasó con una familia amiga que tenemos en Arica, que Dios le fue dando el orden y le fue dando los tiempos, los mismos pastores que estuvieron acá. Entonces, ¿qué pecado más grande? ¿Un chisme? ¿Un adulterio? ¿O una persona que esté conviviendo con otra pareja, hermana? Lo que pasa es que mientras usted hablaba yo me acordaba de cuando Jesús, a ver, para seguir hablando, la gracia de Dios significa algo que Dios da algo que nosotros no podemos nunca alcanzar, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en la arena y que de pronto llega una turba, ¿verdad?, de hombres con una mujer corriendo y que la querían apedrear. Entonces dice la Biblia que ellos vinieron y le preguntaron, maestro, le dijeron, Jesús, esta mujer dice ha sido pillada en adulterio. La ley dice que debemos de apedrearla, ¿qué dices tú? Y Jesús me lo imagino yo a él, y de hecho hoy día pensaba en eso en la mañana. Me imagino a Jesús que él estaba pensando, o sea, con una serenidad, con una tranquilidad, porque Jesús no se escandaliza del pecado. Los que nos escandalizamos somos nosotros. Es el hombre el que se escandaliza, pero Jesús no, porque su amor es tan grande que él no se escandalizó cuando le trajeron a la mujer adúltera. Es el hombre el que se escandaliza, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Jesús de pronto se pone de pie y les dice, el que no ha pecado, dice, tire, arroje contra ella, ¿verdad? En otras palabras, la primera piedra. Dice la Biblia que cada uno de los más ancianos empezaron a arrojar, o sea, a tirar las piedras, no contra ella, sino hacia el suelo, diciendo, yo he pecado, no puedo arrojar la piedra contra ella. Entonces dice la Biblia que uno tras uno empezaron ya a irse. Entonces dice que solo la mujer y él, ¿verdad?, estaban. Entonces Jesús mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, ninguno. Todos se han ido. Jesús le dijo, ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. Entonces esa es la gracia de Jesús, ¿verdad? Esa gracia, ¿verdad?, que no merecemos, esa gracia que nunca vamos a poder alcanzar con mi propia, ¿verdad?, comportamiento, con mi propia, ¿verdad?, vida. Nunca podré alcanzar, ¿cierto?, que el perdón de Dios, el amor de Dios, que Él nos acepte, ¿cierto? Solamente es que Él, ¿verdad?, le ha placido, ¿verdad?, amarnos, perdonarnos. Entonces aquellas personas que usted, ¿verdad?, dice, o sea, que quizás conviven con alguien. Dios es tan grande, ¿verdad? Porque ¿a qué se refiere convivir con alguien? Estar con alguien que no es casado, ¿verdad? Claro. Entonces, pero Dios es tan grande que Dios les dice, bueno, únanse en matrimonio, simplemente. Porque Dios no está fijándose primeramente en su pecado. Dios no está fijándose primeramente en que ellos no estén casados. Dios está fijándose primeramente qué pasa dentro de sus corazones. ¿Cuál es la necesidad que hay dentro de ellos? Porque si yo vengo, me imagino que un padre, bueno, yo no soy madre, pero imagino que un padre o una madre, si un hijo viene, ¿verdad?, y rompe el vidrio de la casa y el hijo está sangrando, el padre me imagino que no se va a preocupar primero por el vidrio que rompió, sino por la sangre que está corriendo en la mano, ¿verdad?, del niño. Es lo mismo Jesús. Jesús no es primero que él esté mirando el error y decir, oye, no te unas con una persona si no estás casada. No, él está mirando que si se va a unir, la va a dañar, se van a dañar. Entonces, por eso que Dios, ¿verdad?, la Biblia es un libro de amor, es un libro de cuidado, es un libro de restricciones. Decir, mira, si tú avanzas más allá, y hay un hoyo y te vas a caer y te va a doler y puedes morir. Esa es la Biblia, de un padre que nos advierte que no vayamos más allá porque nos puede pasar algo, que no salgamos de noche porque nos pueden robar, que verdad que guardemos bien la billetera o que nos vayamos bien, verdad. Con mi mamá siempre me dice, abrígate porque hace frío. Es lo mismo la Biblia. Mi mamá no me dice eso para venir y simplemente ordenarme algo, no, es porque me ama y no quiere que me resfríe. Entonces lo mismo Dios, la palabra de Dios, la Biblia es un libro, verdad, donde Dios nos muestra, verdad, su amor, verdad, es decir, yo quiero que tú te comportes así porque así te va a ir bien. Te advierte también, claro. Te advierte de las cosas que te pueden pasar si tú no te comportas de cierto modo. Claro. Y es bien lo que usted dice, todos nosotros como papá también. Por eso dice también en la Biblia que si un hijo viene y me pide pan, no le voy a dar piedra. Claro. O si me pide pescado, no le voy a dar una serpiente. O no sé, si yo creo que me pide una fruta, no voy a tomar una fruta prohibida, dañada, podrida, y se la voy a pasar para que coma. Sino que yo siempre voy a tratar de buscar de tener lo mejor. Y muchas veces uno como padre ha quedado sin comer para que su hijo no le falte. Y Dios es igual. Dios también. Muchas veces los ha mirado, ¿cierto? Muchas veces ha dicho, hey, y nos ha mandado a alguien que nos lleve un bocado a la mesa. O que nos lleve, no sé, una ofrenda para que nosotros podamos saciar nuestra hambre o nuestra sed. O ha colocado a alguna persona, ¿cierto?, que te lleve una, no sé, tengo sed o tengo ganas de comer algo, y Dios usa a una persona X, y va esa persona, ¿sabes qué? Mira, te traje esto de regalo.
Entonces ya estás saciando tu necesidad, aunque sea la más mínima o la más tonta necesidad que uno tenga, pero Dios sí te la sacia porque está preocupado de ti, está preocupado de tu bienestar, está preocupado de que tú no dañes este corazón, para que así tampoco después el día de mañana puedas dañar otro corazón con tu actuar. Ese es el Dios que yo conozco, o es un Dios que está contigo cuando nadie está. Él te da una palabra cuando nadie te da la palabra. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escudriñar la Escritura, porque en la Biblia, en ese cuadernito, en ese librito, que ustedes ven que es grande, ¿cierto? A veces tiene la letra chica, otras veces tiene la letra más grandota, ¿cierto? A veces está subrayada, a veces viene estudio, a veces no viene estudio, pero en ese libro tú vas a encontrar todas las respuestas a lo que tú estás pasando. Yo creo que ese libro es el mejor consejero que tú puedes encontrar. Porque es cosa de que tú lo abras, ¿cierto? O pidas, o no sé, tengas en la mente, o busquen en el internet hoy en día, ¿sabes qué? Estoy pasando esto, estoy pasando desánimo. Entonces te va a salir todos los textos bíblicos que van para el desánimo. Para cuando tú tienes dolor, también hay textos bíblicos. Cuando tú te sientes solo, también hay textos bíblicos. Claro, porque es una palabra de vida. Claro. No es simplemente un versículo, sino que es una palabra, ¿verdad? Tan real que cuando uno la lee dice, esto es verdadero, o sea, esto es real. Cuando dice, por ejemplo, no temas, ¿cierto? Uno dice, puede tener miedo, pero Dios te trae esa palabra, no temas, que sale la palabra, no temas, y viene y se hace tan real en nuestras vidas. Entonces eso, y sabe que cuando usted hablaba estaba hablando, venía a mí que a veces hasta Dios está hasta cuando nosotros nos cansamos de nosotros mismos. Porque no sé si la pasada a mí me ha pasado, que yo me he cansado de mí misma, de mi propia vida. Quiero vivir la vida de mi hermana. No, ahí sí que no. San gemela. Tiene hija. Pero aun cuando nosotros estamos cansados de nuestras vidas, Dios sigue ahí, diciéndonos, levántate. Sí. O sea, hay un propósito, ¿verdad? Yo estoy contigo, te doy otra oportunidad, sigue adelante, yo te sano, yo te restauro. Nada, no está perdido, no está la situación perdida. Porque Dios, ese es el Dios el cual nosotros, ¿verdad?, hemos conocido. Y la Biblia dice, o sea, hablamos, dice, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Si hablamos hoy de Cristo es porque hemos experimentado, ¿verdad?, el amor de Dios, a un Dios verdadero. Así es. Un Dios que no quedó clavado en una cruz, sino que se levantó al tercer día. Y hoy día está sentado en el trono, ¿verdad? Como rey de reyes, como señor de señores, y que nos ama con un amor, ¿verdad?, eterno, un amor incomprensible que no podemos entender, y que nos sigue, ¿verdad?, perdonando, amando, levantando, sanando. Así es. Así es. Ese es nuestro papá, porque dice, y por eso podemos decir, dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hay una canción que... Esa se llama The Dory Machine. Que en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Vamos a buscarla, a ver, ¿dónde está Dory Machine? Jehová es mi Señor, si no me equivoco, o Jehová es mi pastor, nada Jehová me falta. Y se llama la canción En paz me acostaré. Aquí está, mira. Esta. Esa se la cantan los niños chicos. Ya, bailemos, arriba las manos. ¡Ea! Vamos. No. era la introducción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Me haces vivir confiado. No y en canta. paz me acostaré. Ya, pues cantemos. Y así mismo dormiré. Ese es. O si no, podemos poner esta de la misma chimera. Esta se llama Con tu amor. Este es un tema de los años 80. ¿Usted conoce a Dory Machine? Sí. No soy tan joven. Me veo joven. Me veo joven. Me veo de 15. Ah, somos dos. ¿Cómo se ha sentido? Bien. Bien. ¿Le gusta el programa? Sí, sí. ¿Ve? Así somos nosotros acá, pues tratamos bien. Así que no queremos que la hermana Débora, así que a los que están viéndonos y escuchándonos de Santiago, chao, chao nomás. La hermana se queda acá. Lo he pensado. Lo ha pensado. Tengo 3 casas donde ir. Sí, así que ahí, 4 con mi sobrina. por casa no se va a preocupar, así No, que no, sí, eso lo de menos. se va a ahorrar el arriendo, ¿ves? Y es lo que más sale saladito acá. El arriendo. Ya, continuamos, mi amado esposo. No sé Así es, mire. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
Espérate, se haciendo, se acopla. se saturó un poquito el micrófono. Parece que fue el tuyo. No, ya, No, el tuyo. ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, dice, muchos toman livianamente, ya, livianamente, escúchame, nuestra forma de vivir que Cristo nos ofrece. Jesús nos ofrece un estilo de vida que para muchos le parece locura. Muchos dicen, no, yo de lejito nomás con ustedes. Entonces, y podemos decir que solo los que tienen hambre y sed de cambio podrán ver una nueva manera, ¿ya? Podemos decir una manera de cambio en sus vidas. Mira, en Mateo 5:6, ¿puedes buscarlo, mi amor? ¿Cuál? Mateo 5:6. Vamos para Mateo. Entonces, ¿cómo tener hambre y sed de Cristo? ¿Cómo tener hambre y sed del Señor? Una es conversar, tener un diálogo con la persona. Porque cuando usted, mi amor, se enamoró de mí, ¿ya? ¿Cómo empezó todo? ¿Cierto que yo empecé a enamorar, a conversar, a hablarle bonito? Le llevaba chocolatito, le llevaba dulce. Ahí tengo una queja. Yo le llevaba dulce la Sí, ligua, ahora de no. tanto dulce que me llevo, ahora tengo diabetes. Ush. ¿Ves? Así que es malo cuando te llevas mucho dulce. No, es malo. Pero bueno, eso es cuando uno empieza a enamorar a la persona. Acá con Dios también pasa lo mismo. Sí. Comienza a conversar con Él. Hay escépticos que dicen, no, Dios no existe. Sí. Pero mira, ¿qué le podemos decir a esas personas? Y aquí tengo, el otro día vi en el TikTok a un pastor. Qué raro ver un pastor en el TikTok No, hoy en día. de verdad. Y dijo esto, bien claro. Le dijo a una periodista que era atea, escéptica, que no creía nada en Dios. Le dijo, ya, vamos a poner un caso de que Dios no existe. Dijo, yo todo lo que yo voy a llegar, yo voy a predicar, voy a hablar de Jesús, voy a hablar de esto. Y cuando llegue el momento final, ya, y vea que si Dios no existe, tú ganaste. Y yo perdí, pero yo no perdí nada. O sea, Dios no existió nomás, nada más dijo el pastor. Ya. Pero vamos a ir al otro caso, que yo predico, evangelizo, salvo alma, y realmente Dios existe. ¿Quién perdió? ¿Quién se fue al cielo y quién se fue al infierno? Y la periodista le quedó mirando y dijo, en realidad tiene razón, por hijo. Porque si yo soy escéptica, no creo en Dios, el día que ven, si ustedes dicen que Cristo existe, la única persona que va a perder voy a ser yo. Entonces acá lo único que yo te digo, y yo siempre lo he dicho en la radio, y se lo doy firmado ante notario, si ustedes hacen lo que yo les diga, ya, por un año, y si yo no les hablo, yo les trabajo un año gratis, y esto queda grabado. Y si ustedes hacen lo que yo les diga, y si Dios no les habla, yo les trabajo un año gratis. Pero tienen que hacer lo que yo diga. ¿Cómo buscar a Dios? Y cómo buscar la presencia del Señor. Porque Dios para todos está aquí. Aquí, ni siquiera a la vuelta de la esquina. Al lado tuyo. Estos días compartíamos con una familia amiga. Y lo llevamos a buscar la presencia del Señor. Porque una cosa es la oración, otra es buscar la presencia de Dios y otra es buscar la intimidad de Dios. Cuando Dios quiere intimidar contigo, menos de 30 segundos, Dios va a aparecer al lado tuyo. Así. Acá no es que uno sea super saiyajin, nada por el estilo. Aquí es que Dios está disponible para el que quiere. Ahora, claro, hay muchos que toman esto a la ligera. Y muchos toman la salvación a la ligera. Pero yo te desafío a decir, ¿qué pasa si ya tú eres escéptico? No crees en Dios. Cuando tú te mueras, ¿para dónde te vas a ir? Porque al cielo no te vas a ir. Solamente al cielo llegan los hijos de Dios. Y Jesús dice, el siervo no sabe lo que su amo hace, mas los amigos sí saben. Así. Entonces coloca una barrera, un muro. Los hijos de Dios, dice, hay una parte que dice la buena aventuranza, verán el reino de Dios, el reino de los cielos. Un día vamos a tocar el tema de qué diferencia hay entre el reino de los cielos, ¿ya?, y el paraíso. Ya, ¿cuál era el texto que me dio? Mateo 5. Mateo 5, 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y el 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
El 8. Bienaventurados los limpios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, sé que es difícil que uno sea limpio de corazón, pero no es imposible. ¿Cómo puedes buscar tú la pureza? Porque Dios nos llama a todos santos, ¿no, hermana? A todos nos llama santos. Ya, dice Mateo 5, 6. Me fue el 6, perdón. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué le llaman bienaventurados los pobres de espíritu? Porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti, tu espíritu va descendiendo. Y el Espíritu Santo se va posicionando cada vez más sobre tu vida. Y tú vas menguando y el Espíritu Santo va creciendo. Y tu espíritu se va haciendo, entre paréntesis, pobre, porque a la vez se va convirtiendo en riqueza, porque el Espíritu Santo comienza a obrar en ti, y de aquellos es el reino de los cielos. Mira, aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con la consolación. Aquí no dice que recibirán el reino de los cielos. Aquí cuando dicen, si tú estás llorando, te estás quejando todo el día, vas a recibir lo que tú andas buscando, que te consuelen, que te mimen, que te digan, ¿qué pasó, mi niño? Que eso. Pero no dice que vas a recibir el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí habla cuando Jesús estaba en la cruz. Y le dice el ladrón, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el reino. Entonces, la nueva Jerusalén descenderá aquí a la tierra nuevamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es. Entonces, si tú tienes, no, Señor, véngate con ellos. Claro, Dios se va a vengar. Dios va a hacer su obra. Pues como dice Romanos 12, 19. ¿Voy a buscarlo? Romanos 12, 19. Entonces, fíjense que en pocos Dios ofrece el reino. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Lo encontró, hija? Después dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien. Ya dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ahí tienen su pago. El que tiene hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Entonces tenemos que tener cuidado, pensar bien en qué cosas nos conviene. Pero también hay una cosa, no por eso tú vas a andar a cada rato, Señor, como el acusador, Señor, mira, la hermana Débora me trató mal, castígala. Sí. No lo ponga nombre, hermano. No, es que la tengo acá por eso. Entonces, bienaventurados sois cuando, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí hay tres partes que Jesús muestra el reino de los cielos. Que gozaos y alegraos, dice. ¿Ya? Aquí no dice que no vamos a tener persecución. Aquí no dice que no nos van a vituperiar. Aquí no dice que no van a hablar todo tipo de cosas delante de nosotros mintiendo. No dice eso. Sino que dice, y este es el galardón que Dios te da. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande. Ahora, alguien puede decir por ahí, pero ¿para qué quieres ser tan masoquista? ¿Por qué no te quedáis en la banca nomás y te quedáis calladito y todo? Y aplaude nomás. Claro. Entonces aquí, mira, dice, es que en esta buenaventuranza, Dios deja específico quiénes son los que van a estar en el reino de los cielos. Entonces, aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será. ¿Cuál es la justicia? Es cuando uno predica de cosas de Jesús, cuando uno lo aprecia, lo toman detenido, cosas así. Vosotros sois sal de la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente, aunque sea difícil, constantemente estar ahí al lado de Jesús. Saludamos a la Marcia que nos está mirando también. Sí, eso te iba a ¿Ya? decir. Entonces, Pablo nos enseña de la transformación de una persona, ¿ya? Para que en nuestro andar diariamente sea conforme a lo que Jesús nos enseña. Mira, vamos a ir al libro de Santiago. Santiago 4:4, y también lo quiero.
¿Algún texto? No, ¿No? estoy escuchando. Santiago 4:4 dice, mira lo que dice, no lo digo yo, lo dicen las encuestas como dicen alguien por ahí. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye Enemigo de Dios. enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y mira una palabra que nos da Dios para que nosotros podamos ser también galardonados. Pues dice, así que dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dice. Si tuviera sed, dale de beber, ¿cierto? Así es. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, cuando dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se refiere a que no hay algo en común. Claro. Porque cuando yo tengo un amigo o una amiga es porque hay algo en común, ¿verdad? Que nos une, ¿cierto? Pero un enemigo, hay cosas que no nos van a unir con un enemigo. Entonces es por eso que dice que se constituye enemigo de Dios. Hay cosas que no te... Si alguien se hace decir amigo de las cosas que a Dios no le agrada, eso se está refiriendo. O sea, se empieza a practicar las cosas que Dios no le agrada que nosotros hagamos, ya empieza a haber una distancia entre Dios, ¿verdad? Y no es que Dios la haga, es que el hombre la hace. Sí, al final y acaba lo que veníamos hablando. Si cuando Dios no te hace daño, sino que el que te hace daño es la misma, tu mismo par. Porque si uno va a las redes sociales, hoy en día uno sabe o que... las propias decisiones. O las propias decisiones, pero si tú vas a las redes sociales, ¿cierto? Y tú ves a quien sea predicando sobre Dios, a quien sea de la religión que sea, la misma gente que lo critica es sus pares. ¿Por qué? Porque ellos se creen perfectos, porque piensan que han cambiado, pero todavía viven en el viejo mundo. Todavía no han dejado atrás al viejo, pero piensan que por el hecho, no sé, de saber un poco más que otra persona, se ven con la autoridad de criticar o de juzgar las acciones o las decisiones de otras personas. Pero muchas veces uno no se pregunta, ¿estaré actuando bien yo? Sí, completamente. Sabe que día yo hablaba con alguien y a veces pensamos que la gente actúa así porque piensa que está actuando de una manera correcta. Pero la Biblia dice, date gracia, lo que de gracia recibiste. Entonces, yo cada vez que he fallado, cada vez que he caído, cada vez que he hecho lo que Dios me ha dicho que no haga, porque a veces Dios me dice, no vayas por allá, y uno va por allá. Va igual. Es como, Pero hermana, si usted es cristiana, ¿por qué hace eso? Si no es que la gente dice, oye, usted es cristiano, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le pecan? Claro, entonces a veces nosotros, ¿cierto? Nos sucede eso, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos humanos. Porque somos humanos, claramente. Y entonces Dios viene y nunca que yo he cometido un error, cuando he ido a los pies de Jesús a estar con Él, o sea, a hablar con Él, me ha rechazado. Es más, Él ha estado ahí, levantándome, restaurándome, ¿verdad? Nunca condenándome, sino siempre con una palabra de amor. Claro, como le dijo a la mujer que había adulterado, le dijo, no, yo no te condeno, pero sí nos dice, pero no lo vuelvas a hacer. Sí. Entonces, yo he recibido esa gracia de Dios, es decir, lo que yo no he merecido, lo he recibido de Dios, porque yo no merezco el perdón de Dios, ¿verdad? Pero he recibido el perdón de Dios, eso es gracia. Yo no merezco, ¿verdad?, conocerle a Él, pero Él me ha dado el privilegio de conocerle. Yo ni siquiera merezco, ¿verdad?, predicar su palabra, porque predicar la palabra de Dios es un honor, porque predicamos la verdad que trasciende, ¿verdad? Entonces, pero yo no lo merezco, pero Él me ha dado este privilegio. Entonces, todo es gracia, todo es algo que yo no merezco, pero Él me lo ha dado por puro amor, claro. Entonces, como yo he recibido esa gracia de Dios, date gracia, dice. O sea, aunque el otro no lo merezca, yo se lo doy. Aunque el otro quizás me ha traicionado, pero quizás no merece que yo siga siendo amigo o le siga hablando a tal persona, o siga amando a tal persona, o quizás le dé algo a la persona, pero porque Dios me ha mostrado esa gracia conmigo y yo la doy con el otro. Quizás a lo mejor no se merece mi perdón, porque quizás me hizo algo y yo nunca le hice algo malo, quizás a la persona quizás no se merece mi perdón, pero yo tampoco me merezco el perdón de Jesucristo, pero por cuanto Él me ha perdonado, yo tengo que perdonar. Entonces, es por eso que a veces la gente, ¿cierto? Eso es lo que debemos de hacer cuando somos criticados o quizás porque la gente no entiende. A lo mejor la otra persona que critica está ciega. Quizás tiene un velo en los ojos. O quizás lo hace porque hay una herida en su corazón. O quizás le enseñaron que probablemente así era como funcionaba, ¿verdad? Todo esto. Pero Dios, ¿qué nos permite, verdad? Dar simplemente la gracia que Él nos ha dado.
darle al otro. Poder vivir una vida diferente, ¿no? Claro. A lo mejor muchas veces la gente también critica porque nadie le ha enseñado. Nadie le ha enseñado a que se puede vivir diferente. Claro. Entonces, como usted decía, tampoco nadie le ha enseñado a poder vivir, a poder nacer de nuevo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno queda en el pasado. Uno siempre empieza como que está acostumbrada, aunque uno sea como diferente, haya recibido al Señor, esté danzando, esté trabajando, pero que como llega, como que de repente baja todo, ¿cierto? Y uno de nuevo se coloca la mochila y empieza a arrastrar las cadenas. Pero es como si volviera atrás a recordar lo que en algún momento fue, pero que igual la tiene atada. Entonces por eso se le es difícil, ¿cierto?, volver a tener otra vista, a tener una mirada diferente, a decir, sí, yo puedo valer, yo soy una persona diferente para Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es una imaginación de nosotros, que yo me imaginé a Dios que era así podía hacer esto. Y que yo voy a tener un Dios que yo le voy a decir, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero un auto y lo quiero ahora, ya. Es como nuestro Aladín, ¿cierto? Para mucha gente Dios es un Aladín, pero Dios no es así. No es algo que nosotros creamos en nuestra imaginación. Dios es nuestro creador. Nos está creando todos los días, como hablábamos la otra vez, ¿cierto? Dios empieza a crearnos, empieza a moldearnos, no sé, uno como la película de Ghost, esa cuando estaban con el tema de haciendo las vasijas en greda, ¿cierto? Y la vasija se rompe por ese motivo, porque uno quiso volver atrás, o no fue capaz de poder salir de ese hoyo porque no encontró la ayuda necesaria para poder salir, o la táctica para poder salir de ahí. Entonces se rompe el vaso. Pero muchos no hemos entendido de que Dios nos dice, ya, ¿sabes qué? No, lo desechamos porque no sirve, no me sirve, no hay propósito en él, fuera. No, Dios, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a tomar esa greda, ¿cierto? La vuelve a colocar en posición y la vuelve a comenzar a darle molde. Nunca desecha. Eso es lo que muchos de nosotros no entendemos, que el hecho de tener un cambio o de volver a nacer, a vivir a otra vida, a una vida diferente, pero no diferente a la que estamos viviendo, sino que diferente en el sentido de que tenemos un propósito, buscamos un propósito. Queremos ser mejores, queremos aprender, nos enamoramos de, ¿me entiendes? Entonces cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos? Comenzamos a buscar las cosas como para agradarnos, pero sin darnos cuenta que nos queremos agradar a nosotros mismos, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, yo creo que estoy agradando a Dios, ¿cierto? Pero me estoy agradando a mí misma y me estoy dando cuenta de que sí puedo salir adelante. Es lo mismo que cuando Víctor me invitó a participar en la radio. Y yo le digo, pero negro, yo nunca he hecho radio, ¿voy a ser capaz? Y eso que nosotros antes la radio las teníamos nos levantábamos a las 6 de la mañana porque la radio empezaba a las 7. A las 8, pero en bajar y todo, y como los días sábados había taco, entonces nos levantábamos temprano. Y él salía del trabajo y yo tenía todo preparado. Incluso para mí es difícil levantarme temprano, pero en ese tiempo yo me levantaba temprano con él y bajábamos temprano y hacíamos el programa. El primer programa, los dos estábamos así. Él ya había hecho radio, pero yo nunca había hecho radio. Entonces, y menos hablar de la palabra, porque igual uno todos los días está aprendiendo y que tú tienes que saber que hay que modular bien, que no se te tiene que trabar la lengua. Entonces eran cosas nuevas para mí. Y gente que igual te hablaba y te decía, hermana, le salió mal esta palabra, hermana, así no era. Pero uno podría verlo, yo con otra mental le hubiese dicho a Víctor, ¿sabes qué? No voy más a la radio contigo. Porque mira, me están criticando porque hablo o porque se me traba la lengua. Pero no era así, al contrario, me gustaba más venir. Porque uno va enseñando y cuando tú vas viendo los comentarios que hay en las redes sociales, que los saludo, que, ay hermano, qué bueno que hay un programa en la radio, en la Nueva Super, donde se hable de Cristo. Claro, entonces, y lo más importante, ¿verdad?, es que las personas que nos están escuchando y que no conocen a Jesús, que conozcan de Él, claro, que le conozcan a Él, que sepan que Él es real, que hay una esperanza, ¿verdad?, que hay una esperanza en medio de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Hay una esperanza y ese es Cristo. y tú le muestras una parte que es una relación. Tú no estás mostrando una religión. Nosotros no nos estamos mostrando como canutos o evangélicos, pero más conocidos como canutos, ¿cierto? No nos estamos mostrando como eso porque yo no estoy mostrando ni mi vida, ni usted está mostrando su vida, ni Víctor está mostrando su vida, sino que nosotros estamos presentando a un Dios real.
sea, estamos hablando de un Dios que te puede sanar, de un Dios que te puede restaurar tu matrimonio, de un Dios que puede hacer que tú engendres hijos, que te puede sanar, ¿cierto? Que te puede dar vida, que puede dar vida a lo que estaba seco. Entonces, no es un Dios falso. Esa es la diferencia que nosotros queremos presentar. Claro, y cuando la gente dice que es un Dios falso, es porque no ha tenido la experiencia. Y de verdad yo le he dicho a personas, yo le he dicho, así cara a cara, lo que mismo decir, yo te trabajo un año, gratis, pero tú haces lo que yo te digo, y te demuestro todo lo contrario de lo que tú me dices. ¿Ya? Se lo está haciendo cortito. No alcanzó a llegar el rechazo. Vamos a cuánto somos ahora, hermana, para que despida el programa por la necesidad de la gente, y si quiere hacer para que la gente pueda repetir la confesión de fe. Amén. Amén. ¿Ya? Le damos tiempo. Le damos el tiempo para que usted pueda pedir el programa. Bueno, a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Y no conocen a Jesús. Jesús, ¿verdad? Murió por nosotros en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados sobre Él, porque todos somos pecadores y debíamos haber ido, ¿verdad?, a una condenación eterna. Pero dice la Biblia que el Padre, Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros, ¿verdad?, en nuestro lugar, como sustituto. Y si yo hoy día, ¿verdad?, creo que Él es real, creo que Él murió y resucitó al tercer día, y yo pongo mi confianza en que Él llevó mi pecado y yo ya no soy condenada, dice, yo soy salva. Entonces, si usted quiere, ¿verdad?, volver a Dios o conocer a Jesús, puede repetir esta oración, ¿verdad? Todos somos pecadores. Usted dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? De nuestro pecado, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay ni siquiera un justo, ni uno bueno, ¿verdad? Solo Dios es bueno. Todos somos malos, todos hemos pecado, todos hemos dado la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces, al ser malos, ¿verdad?, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí, al arrepentirnos, ¿verdad?, podemos conocer a Jesús, ser, ¿verdad?, perdonados por Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces usted dice, ¿por qué se puso en tu lugar y en mi lugar, verdad? Para que fuéramos salvos y tengamos una eternidad con Él. Porque usted dice a lo mejor, ¿y de qué me beneficia? Bueno, que vas a tener una vida llena de abundancia, y además que cuando mueras vas a ir al cielo y no a una eternidad sin Cristo, ¿verdad? Usted dice, gente, ¿verdad?, que dice, no, es que yo me voy sin Cristo, o sea, hay alguien una vez que le dijo, no, si me muero me voy al infierno, pero no sabe lo que está hablando. Jesús te ama tanto que Él murió por ti para que no vayas a un lugar de condenación. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Celestial, así es, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por estar en este lugar, Padre. Bendice, Señor, toda persona que está escuchando, Señor, este sonido, Espíritu Santo, este radio, Padre. Te pedimos, papá, que traigas a esta radio, Señor, amado, personas que escuchen tu palabra, personas, Padre amado, que necesitan de ti, personas, Padre, que se sienten desesperanzadas, que se sienten tristes, que se sienten sin esperanza, Padre, para que sepan que tú eres real, para que sepan, Dios, que tú les amas, para que sepan, Padre, que tú les amas con amor eterno, les amas tanto, somos tan especiales para ti, somos tan importantes, Padre, para ti, nos amas tanto, Padre. Te pedimos que tú toques cada corazón, Dios mío, que ha escuchado esta palabra, este programa, Señor, que puedan saber que tú eres real, que eres verdadero, papá. Si hay alguien que no está escuchando y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, puede decir al Padre, ¿verdad?, repetir, ¿verdad?, Padre, yo sé, ¿verdad?, que soy pecador. No había escuchado de Jesús, pero no quería aceptarle. Pero hoy reconozco que le necesito. Te pido que perdones todos mis pecados, Padre, porque reconozco que he fallado contra ti y que he pecado y que he hecho cosas que no son buenas, Padre, que no te agradan a ti, Dios. Te pido que me perdones. Hoy, ¿verdad?, recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me ayudes a seguir este camino y inscríbeme en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que ha escuchado esta oración, que la ha repetido. Te pedimos, Padre, que tú abras caminos, Señor, donde no hay en cada una de estas personas, que pueda inscribir su nombre en el libro de la vida, Padre. Aún hay gente que se ha apartado de Dios, Padre, que vuelva a ti, porque hay una oportunidad, dice el Espíritu Santo. Hay otra oportunidad, hay una nueva oportunidad para seguir a Jesús. Cada día es una nueva oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Y qué es lo que hay en los cielos? Fiesta. ¿Qué hay en el cielo? Fiesta. Dice el Señor, aunque uno se haya arrepentido, la fiesta en los cielos. Mi hermana, despídase de la gente. Amada pastora, ¿sí? No, gracias. Amada esposa, despídase.
Le vamos a dar ahí, hermana, para que usted se despida de la gente de Santiago City que quiere que vuelva, pero no va a volver. Amén. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Esperemos que esta palabra haya sido de bendición, que haya tocado a personas, ¿verdad? Que puedan haber escuchado, ¿cierto? Haber sido de esperanza, de ánimo, de Amén. fortaleza, de exhortación, como lo es para nosotros también. Amén. Y eso. Así que ahí, bueno, nosotros nos despedimos, ¿cierto? Les damos las más sinceras y ricas bendiciones porque estuvieron ahí con nosotros. Tuvimos conectados a Carlita, ¿cierto? Ahí a Maciel de Antofagasta. Así es, de Tuvimos Tocopilla. hermanos de Santiago ahí porque estaba nuestra hermana Débora acá con nosotros. Tuvimos gente de Tocopilla. Sí, y nos whatsappearon ahí de Tocopilla y de Estados Unidos, nos volvieron a whatsappear. Un abrazo grande, de verdad, gracias a todos los que hacen posible este programa, porque este programa no es de Dios para ustedes. Sí. Nosotros netamente somos instrumentos, todos los que estamos aquí somos netamente instrumentos. Nosotros estamos para el servicio de ustedes, para el servicio de lo que Dios quiera hacer con ustedes. Un abrazo grande. Recuerden, colocarle el dedito a la página me gusta, a los que nos visitan por primera vez, y también dejar su comentario, su petición de oración, y después de compartir esta página, porque esta aquí no se habla de la persona, se habla de Dios. Así que y estén atentos ahí a nuestras redes sociales porque podemos de repente tener alguna sorpresa. La próxima Igual como semana- tuvimos la otra vez que tuvimos el bracito de reina ahí. Sí, la próxima semana podríamos traer un regalito también, Ahí pero vamos a estar avisando, así que atentos a las Así. redes sociales con la pregunta ahí clave para Así es. ganarse el premio. ya, pues, un abrazo grande, que Dios los cuide y los bendiga, y nos vamos con esta canción hermosa que es Jalá, de New Way. Sí, chao Carlita, besito a Lucas. Chao a todos, pastores. Saludamos igual ahí, nos despedimos de nuestros pastores, ¿cierto? Que se recuperen pronto, se viene el Congreso de Esther, el Congreso Esther, Esther. Chile 2022, Débora Organízate. Débora de allá de los Estados Unidos. de los Estados juntos. Estamos juntos. Ya, chao. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Nos vemos el sábado.